Mi partido es un espacio donde se cuenta la historia, personería jurídica, estatuto orgánico y modos de organización interna de las organizaciones políticas en base a documentos presentados ante el órgano electoral plurinacional. Movimiento Nacionalista Revolucionario. En esta oportunidad hablaremos sobre la historia, personería jurídica y los modos de organización interna del Movimiento Nacionalista Revolucionario. La información fue extraída de su estatuto orgánico, subida en la página web del órgano electoral plurinacional. El MNR fue fundado el 25 de enero de 1941, aunque su fundación oficial se reconoce al 7 de junio de 1942. Es uno de los partidos políticos más importantes en la historia de Bolivia, debido a que liderizó las transformaciones político-estatales más importantes de la segunda mitad del siglo XX. El MNR nace junto a un destacado grupo de políticos e intelectuales capaz de interpretar el descontento social reinante en el país. El objetivo era unificar esfuerzos y definir posiciones en torno a las ideas nacionalistas del momento, que eran debatidas con insistencia, en base a una apropiada lectura de la realidad nacional. Su popularidad creció de manera arrolladora entre 1949 y 1951, logrando desencadenar una rebelión popular en unión con trabajadores mineros, obreros, policías y algunos sectores de la clase media, que dio inicio a la Revolución Nacional y a su triunfo el 9 de abril de 1952, una fecha que fue determinante en la historia de Bolivia. En este periodo, en base al programa de la Revolución Nacional, se realizaron grandes reformas políticas, sociales y económicas. Las principales medidas del gobierno de Paz Estenssoro fueron la nacionalización de las minas, el 31 de octubre de 1952, y su administración estatal mediante la creación de la Corporación Minera de Bolivia, Comibol. La reforma agraria, el 2 de agosto de 1953, paso importante en la época republicana por integrar el país y contribuir al desarrollo de una verdadera nación. El voto universal como una consecuencia lógica de una revolución de corte policlasista e integradora, y la reforma educativa de 1955 que dictó el Código de Educación que determinó modificaciones sustanciales en la estructura educativa boliviana. Todas estas medidas reconfiguraron el escenario, no solo económico y social del país, sino también la ruta ideológica, política, incluso jurídica de la revolución. Los fundadores fueron Víctor Paz Estenssoro como jefe, Hernán Siles Suazo, Carlos Montenegro, José Cuadros Quiroga y Walter Guevara Arce, entre otros. Gobernó el país por medio de las presidencias de Víctor Paz Estenssoro, Hernán Siles Suazo, Walter Guevara Arce, Lidia Geiler y Gonzalo Sánchez de Lozada. Ideológicamente pasó del nacionalismo revolucionario a posiciones liberales en economía, aunque con importantes rasgos de política social, modernizadoras de las instituciones democráticas y económicas del país. El documento que mejor define la esencia del MNR es la llamada Tesis de Ayopaya de Walter Guevara Arce, aunque su primer documento principista lo redactó José Cuadros. Entre sus bases doctrinales se hace hincapié en que el movimiento nacionalista revolucionario es una fuerza nacionalista, planteando una alianza de clases, principalmente entre las clases media y la clase obrera. Personería jurídica. 1987 es el año clave para que el MNR, junto con varios partidos, regularicen su inscripción y personería jurídica ante la Corte Nacional Electoral, cumpliendo los nuevos requisitos. El 4 de mayo de 1987, los ciudadanos José Luis Harp y Carlos Ponce Sanginés solicitaron el reconocimiento de la personalidad jurídica y el registro del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Mediante resolución número 28/87 del 27 de julio de 1987, la Sala Plena de la Corte Nacional Electoral reconoció la personalidad jurídica del partido político y dispuso el registro de su declaración de principios, programa de gobierno y estatutos, y la inscripción de su dirección nacional y domicilio.
Entre los datos de la organización política se tiene sigla MNR, color rosado, símbolo un cóndor andino estilizado con signos escalonados tiahuanacotas, en actitud de levantar vuelo, que forma con sus alas la V de la victoria, y hace un recuadro estilizado también tiahuanacota en el que contiene una sigla de MNR. Si hay algo que los militantes, principalmente los antiguos del MNR, se vanagloriaban, es de la estructura que tenía, de su organización como partido político, a diferencia de otros partidos. Esta estructura está plasmada en los estatutos y reglamentos del partido, en el que se pueden identificar dos niveles que caracterizan su organización política. En el primer nivel están los órganos de carácter nacional, que comprenden el más alto grado de dirección ideológica y política del partido. Sus atribuciones son cumplir y hacer cumplir la Declaración de Principios, el Estatuto Orgánico, reglamentos y las resoluciones de la Convención Nacional. En el segundo nivel se encuentran los órganos de dirección territorial y dentro de ellos los comandos departamentales. Con la división territorial del país existen 9 comandos departamentales que tienen una subdivisión en distritos departamentales, en comandos funcionales y en comandos sectoriales. Pero también se administran mediante organismos especializados en asuntos electorales, en la disciplina partidaria y en la defensa de los derechos del militante. El partido reconoce en su estructura orgánica a los militantes de las organizaciones funcionales de la sociedad, los sectores de la juventud, de la antigua militancia, personas con discapacidad y adulto mayor. En el próximo microprograma revisaremos la historia, estatutos orgánicos y modos de organización interna de los partidos políticos con personería jurídica acreditados ante el Tribunal Supremo Electoral.